Iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos muchas gracias, Jesús, por esta noche. Gracias por podernos reunir en torno a tu palabra y sobre todo a la experiencia de amor que tienes hacia nuestra vida. Ponemos en tus manos esta formación y en especial nuestra oración para que tú nos ilumines y nos des a cada una lo que más necesitamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. de los siglos. Amén. Pues muy buenas noches a todos. Mi nombre es Marisalet Solórzano, por los que no me conocen. Pues como dice Ame, estuve varios años en Guatemala, que de hecho ha sido de mis mejores países que he tenido de misión. He estado en Europa, también en Inglaterra, en España y pues en Guatemala. Entonces, y aquí en México este último tiempo. Y bueno, actualmente vivo en Guadalajara, ya tengo como 20 años de misionera y un poquito más de 20. Y bueno, pues alegremente creo que la mayor parte de mis años de vida misionera han sido en Guatemala y creo que llevo en mi corazón ese corazón chapín, por eso para mí es muy significativa Guatemala y bueno, pues gracias por acompañarnos esta noche. Y bueno, pues continúo con lo que pues Ame ha ido compartiendo con ustedes sobre el taller de oración. Ella les ha ido mostrando lo de la escalera y hoy el pasito que vamos a ver se llama asimilar la palabra. Entonces, bueno, Ame cuando me iba pasando el material y diciéndome cómo podría ser, constantemente repetí una palabra, ¿no? Que sea una oración afectiva, una cita afectiva, con Jesús afectivo, bueno, todo afectivo, ¿verdad? Entonces creo que en eso ha captado mucho la esencia del Verbum Dei, que es amor, que de hecho nadie así en su grupo nos decía que las misioneras del amor, y en vez de decir misioneras Verbum Dei nos decían las misioneras del amor, porque era el amor para arriba, para abajo, ¿verdad? Y para todos lados. Pues sí. ¿Cómo? Pues es el amor, ¿no? Entonces, como dice la canción, Jesús es el amor, ¿verdad? Me traduce mi hermano misionero, ¿no? Entonces, por eso ponía en el título, asimila su amor por ti. O sea, hoy vamos a asimilar la palabra, qué significa asimilar, y lo vamos a ver en diferentes ámbitos, pero lo más importante es que asimiles, o sea, que te creas todo el amor que Dios tiene por tu vida. Por eso ponía estas imágenes. Dios realmente piensa en ti y lo más importante es lo que Dios piensa de ti, asimila lo que Dios ve de ti, lo que Él sueña de ti, lo que Él cree de ti, porque es lo más importante, más allá de lo que piensan los demás. Bueno, entonces la cita que hoy les voy a proponer y les invito a que leamos juntos es la de la Samaritana, que es una cita pues de un encuentro de alguien que asimila este amor, pone su vida como está, contrasta y bueno, vamos a ir viendo los pasitos de la escalera y cómo llega a dar pues mucho fruto su vida. Entonces, si me ayudan, me creo que les ha dicho que cada uno lee un versículo, ¿verdad? Más o menos les escuchaba así. ¿O no? Sí, vamos leyendo entonces. Dice la mujer samaritana. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, no logro ahí ver el resto de la línea, de beber. Dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿Dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron su familia y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Muy bien, palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Oramos, Señor. Señor. Bueno, esta cita pues es justamente, hola, la Pregunto si mamá. está compartiendo pantalla, porque yo tuve que buscarlo en el teléfono. No sé, a mí. Sí, Ivonne, sí estaba compartiendo Mari su pantalla. Pues yo no la tengo. ¿Los demás la pueden ver? Sí, sí podemos verla. Prueba ¿Sí? con tu mano correr la pantalla. Bueno, no importa, veré qué hago. Muy bien. Bueno, pues esta cita nos ilumina bastante este escalón que nos compartía ya. Bueno, el siguiente escalón hemos visto, ya han visto el preparar la palabra, el segundo escalón escuchar la palabra que fue hace 8 días y hoy es asimilar la palabra. Entonces, estamos viendo en esta cita cómo es la parte de asimilar. Nada más les doy unos rasgos de la cita, pero quiero definir un poquito qué es lo que significa. Pero esta mujer descubre en Jesús pues ese amor que es capaz de colmar todos esos vacíos. Llega a haber una integración, una asimilación de su amor que es capaz de sacar ese potencial que ella llevaba por dentro. Entonces, el primer gesto que tiene Jesús se hace necesitado porque le dice, dame de beber. Se hace un pordiosero, y bueno, esta imagen me encanta de Jesús en el pozo junto a María, y María ya estaba ahí a sus pies escuchando su palabra, pero primero él se hace necesitado, él opta por ella, él la elige, él discierne cómo la llama, y bueno, porque antes no se llevaban los samaritanos con los judíos con los samaritanos, pues a ella no le podía hablar, y aparte que era mujer, y antiguamente eso tampoco se podía, entonces Jesús va más allá de todas las normas establecidas, porque quiere en el fondo que ella asimile su amor. Sabía con mucha fuerza que si ella probara de esta agua viva, dejaría de beber en otros pozos que le dejaban así, en este caso pues eran los maridos. Entonces hoy vamos a ver cómo esta cita ilumina nuestra vida y quiénes serían los maridos. Pues tal vez pueden ser situaciones que me están afectando a nivel relacional, familiar, laboral, a veces a nivel afectivo, en mi corazón, o pueden ser cosas muy personales, por ejemplo, miedos, parálisis, heridas, que traigo ahí, que son mis maridos y no los suelto si Dios dice, pues ya déjame te sano esto, porque quiero que puedas dar agua a borbotones, ¿no? Pero esa grieta no deja que el agua pase a través de ti. Entonces, bueno, vamos a ir viendo qué son los maridos y la sinceridad de la mujer. Esta parte es muy importante en este escalón de asimilar, porque solo cuando la mujer, bueno, Jesús le sacó los trapitos al sol, ¿verdad? Porque ella ni había hablado de los maridos, pero él al decirle qué estaba pasando en ella, pues es cuando puede haber una integración. Si no hay sinceridad, honestidad, pues ahí no puede haber asimilación. Entonces, para eso es muy importante la verdad. Dicen, esto has dicho con verdad.
Entonces, pues la transparencia con Él, no hay problema, le podemos hablar de todos los temas, de los miedos, de las inconsistencias, y cuanto más transparente soy con Él y le digo honestamente lo que siento, pues Él es capaz de colmar esas situaciones en el corazón. Muy bien, entonces vamos a ver qué es asimilar. Asimilar, aplicándolo desde la parte más antropológica o humana, es, por ejemplo, la parte de asimilación de los alimentos. Ya ven que ciertos alimentos uno puede asimilar los nutrientes y cuando los asimilas bien, pues las vitaminas o ciertas pues, nutrientes o proteínas las puedes como recibir en tu cuerpo, eso es asimilar. O sea, que tu cuerpo asimila esos nutrientes. Y eso es lo que Dios quiere con la palabra y sobre todo con el encuentro con Él. Asimila, ¿verdad, mi amor? Asimilar la palabra que es entonces, ¿verdad? Es fruto de un proceso de libertad que procede de contrastar la palabra de Dios con otras palabras para discernir qué postura debo tomar y decidir tomarla. Entonces, para asimilar tiene que haber como un contraste. Este escaloncito podríamos decir como que es el contraste o la conversión, como viendo mi vida, qué le quiere decir, y en las otras citas pues preparé el encuentro, escuché qué me quiere decir Dios, y aquí en esta de asimilar es como contrastar qué me está diciendo esta palabra con mi vida y cómo la puedo integrar. Y lo más importante que sentía como invitación para esta tarde es asimilar su amor por ti. Cree cuánto te ama, nútrete de su amor, déjate amar, abrázalo, asimila que está loco de amor por ti, que está enamorado de tu belleza, que esto penetre en lo más profundo de ser como la profundidad del mar, ¿no? Entonces, lo más importante, más que asimilar y darme cuenta de mis pecados, heridas, fragilidades, inconsistencias, es asimilar cómo Él me ama, cómo me abraza, cómo me mira y cómo está enamorada de mi vida. Entonces, pues por eso pone esta imagen de fondo que es el mar, porque es aquí cuando ya podemos entrar como a esa profundidad. A mí pues me encanta el mar, ¿verdad? Pero sobre todo cuando hay arrecifes, pues ir a la profundidad porque encuentras un montón de corales y cosas que no verías a nivel externo. Y para asimilar, pues tengo que ser honesto con mi propia vida, ¿verdad? De hecho, yo les comparto, yo cuando aprendí a orar, pues las primeras cosas que me empezó a hablar Jesús fue de mi familia. O sea, no entendía así como grandes cosas, simplemente, por ejemplo, mi relación con mi papá, que no estaba nada bien, no teníamos buena comunicación. Una relación con una chava que me caía muy gorda porque era, pues, que me quería bajar al novio, entonces ya se imaginarán que la quería muchísimo a esa chica, ¿verdad? Pues no la quería ver ni en pintura. Entonces ella fue la primera que Jesús me invitó a que la invitara a una acampada. Luego una relación de un noviazgo que no era muy sano, era un poco tóxico, entonces Dios te empieza a hablar de cosas y te empieza a contrastar. Y entonces cuando Él te contrasta en cierta manera, te dice de tus maridos, tú te disiernes y tú eliges si decides tomar una decisión para dejar esa relación, para mejorarla, para cambiarla. Entonces, en este sentido podemos hablar de asimilar, pues alimentarnos de la palabra, y la palabra es de sus palabras, de la palabra de Dios. Entonces, un primer escaloncito dentro del escalón más grande es contrastar el pensar de Dios con tu pensar. Entonces, por ejemplo, yo en mi casa estaban pasando cosas, pues no había muy buena comunicación, entonces yo cuando emprendo a orar, empiezo a ver cosas que decía, ay, pues no, creo que no está tan bien esto, entonces empecé a ver que Dios pensaba de una forma y yo de otra. Incluso, por ejemplo, yo no sabía amar, o sea, como fui la única hija mujer en mi casa y puros hombres, pues no me consintieron mucho y no sentí que yo sabía amar del todo hasta que aprendí a orar. Entonces, fui viendo ahí que mi pensar era distinto al pensar de Dios, porque Dios ama, es generoso, bueno, trata de compartir con los demás y yo no, yo era muy como, pues sí, que a ciertas personas si no me caía bien no les hablaba y así, entonces pues empecé a ver que Dios me empezó a contrastar eso. Las palabras pues nos influyen y por eso es importante nutrirnos de la palabra de Dios. Y nos dice Mateo 24, cielo y tierra pasarán. Y en Isaías 55, mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos son sus pensamientos. A veces nuestros pensamientos son distintos a los de Dios. Entonces ahí ver qué piensa Dios distinto a lo que yo estoy haciendo.
y elegir y escoger entre la vida o la muerte, entre el agua y el fuego, entre conocer o ignorar la palabra. Entonces Dios nos invita a ver, contrasta entre el fuego y el calor, entre el agua y el fuego, entre la muerte y la vida, porque las palabras de Dios, fíjense que esta es una característica muy importante, son de valoración, de estima, de autoestima, tiene una mirada profunda que es capaz de sacar lo mejor de ti. Entonces, si tú empiezas a ver tus relaciones humanas, dices, a ver, esta persona cuando me habla, ¿qué palabras me dice? ¿Me levanta la autoestima, me hace sentir bien o me humilla, se burla de mí? Entonces ahí ves que no está sacando esas palabras, no te está pronunciando palabras que te nutren. Igual con Dios, a ver, si yo tengo un Dios que me da miedo o que pienso que me va a castigar o que me va a condenar, entonces pues esas palabras, ese Dios me va a dar miedo. De hecho, en estos días, una señora que hizo ejercicios, los que hicimos en línea, me dice que a ella le costaba entrar mucho en diálogo con Jesús, porque ella tiene una imagen de que es enojado, que es muy enojón. Entonces, yo así me quedé, pues, ¿dónde se enojó Jesús? Pues en la cita del templo, cuando Jesús saca a los vendedores del templo, porque están ahí vendiendo en la casa de su padre y les tira las mesas y les dice de lo peor, ¿verdad? Pues ella se quedó con esa imagen y cualquier palabra que escuche de Jesús le viene esa imagen, entonces le da miedo. Entonces, ahí también contrasta si es el pensar de un Dios amor, el que estás tú encontrándote, o es el pensar de un Dios que te da temor. Entonces, también es contrastar qué imagen tengo yo de Dios. La segunda escaloncito dentro de este escalón es discernir lo que he de cambiar. ¿Qué significa discernir? Es distinguir, valorar, contraponer. A la luz de la palabra, vas viendo actitudes, posturas, posiciones en tu vida. Entonces, como una brújula, por eso está esta imagen de la brújula en tus manos y vas viendo con claridad dónde está el norte y en qué dirección caminas. Entonces, deseas cambiar tu modo de pensar, es luz que la palabra hay que agradecer porque la palabra te ilumina, es gracia que mueve tu vida a la conversión, a un cambio de ruta y a un cambio de vida. Entonces, este punto es una invitación a discernir, a ver, probar, a ver, de esto que estoy viviendo, ¿qué me está ayudando a crecer y qué no? Entonces, empezar a contraponer entre la luz y la oscuridad, entre el agua y el fuego. Y es como una brújula, o sea, Dios te va dirigiendo, a ver, ¿estás perdiéndote del camino o te estás acercando? Entonces, la palabra es como esa brújula que te va orientando. Y esa brújula, pues, está en el corazón. De hecho, fíjense que he escuchado últimamente algunas reflexiones de que hay que escuchar a Dios también escuchando el corazón y el cuerpo. A veces hay situaciones donde el cuerpo te habla y te dice, oye, ya, o sea, por ejemplo, en un momento de estrés y ya de cansancio hasta que ya el cuerpo explota y ya te dice, ya, y te enfermas y algo te pasa, el cuerpo está hablando. Entonces hay que aprender a escuchar el corazón. También eso es discernir. También eso es empezar a cambiar, a ver cómo me estoy cuidando en todas mis áreas, en el alimento, en la parte espiritual, en la parte de finanzas, en la parte emocional, en la parte intelectual, en todas mis áreas, cómo estoy creciendo y discierno que tengo que cambiar, porque hay áreas que tengo más trabajadas y hay áreas que tengo pues más débiles, ¿no? Entonces, pues ahí esa es la invitación en este paso. Y tercer paso para terminar es decidirnos por su palabra. Aquí la invitación es contrastar y meditar y reflexionar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo aquí en esta cita de la samaritana decidimos tomar un cambio. A ver, primero identificar quiénes son mis maridos y cómo puedo contrastar y cambiar eso. Entonces, si te aplicas a la oración con toda tu mente, Dios te dará claridad para comprender qué vale la pena vender todo lo que tienes para adquirir el tesoro. Entonces, ver qué es eso que tengo como ese apego o eso que ya me he quedado yo pues apegada y que tengo que venderlo para encontrar el tesoro. A veces nos quedamos con situaciones que le podemos llamar la zona de confort. Ya esto lo domino, esto lo conozco. Y entonces cuando se nos pide un pasito más así como que uno dice, ay, qué miedo, ¿no? Pero justamente allí, en ese paso, es cuando Dios te da como muchísimas gracias y dones, ¿no? Por ejemplo, ahora, por ejemplo, nosotros que estamos con los ejercicios en línea, pues nunca los habíamos vivido. Primero en línea, es nuestro primer año, pues ahorita por la situación de la pandemia, que los hemos hecho en línea. Y aparte que los dimos en línea.
Y esto en nuestra mente no entraba, o sea, no. De hecho, una señora me dijo, pero es que ¿cómo Dios me va a hablar por la computadora? Así como diciendo, pues es que es imposible. Y le digo, es que Dios se inventa lo que sea. Y ahorita miren, hasta nos juntamos de tan lejos para inventar, se inventa lo que sea con tal de salirnos al encuentro. Entonces Dios es muy creativo y esta señora tuvo unos frutos en su ejercicio súper bonitos. Dios le habló, ¿verdad? Entonces Dios se inventa lo que sea con tal de salirnos al encuentro. Y bueno, hay momentos de sequedad, hay momentos de desolación también. Es verdad que hay momentos donde no escuchamos a Dios, pero luego llega el momento de consolación. Entonces, estos tiempos de sembrar, aunque no escuche, no entienda, Dios se manifestará y está haciendo crecer esas raíces para en el momento que, pues, lo vea él posible o yo esté en gracia o, bueno, entran muchos factores, puede escuchar esa voz de Dios. Entonces dice que cuando tenemos esta experiencia de amor, puedo soltar lo que no me da la paz y ser feliz de elegir para ti lo mejor, el amor. Y a veces estas elecciones o estas decisiones, pues en un primer momento te dan miedo y te dan desolación, pero cuando optas por ellas, entonces encuentras frutos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo invité a esta chica a esta acampada, y cuando él me lo propuso Jesús, ¿verdad? Invita a fulanita a la acampada, a esta chica que les digo que me andaba bajando el novio, yo en el primer momento, y de hecho me acerqué y el estómago se me revolvía y yo decía, Señor, con todas, pero no me digas que me invite a ella, ¿verdad? Pero cuando me hizo entender que era una mujer necesitada de amor y que yo había tenido esa experiencia de amor y cómo no le iba a compartir esa experiencia, ahí me convenció, porque dije, si es verdad, sería como muy egoísta de mi parte no mostrarle tu amor cuando tú me has dado tanto amor, ¿no? Entonces ya, eso fue lo que me bastó que me dijera para poderlo hacer. Entonces, y aunque lo hice, no me acompañaban todos los sentimientos ni las emociones. Sin embargo, lo hice. Al igual que cuando nos invita a predicar o a llevar un grupo, o sea, implica compromiso y uno así como dice, ay, ¿en qué cosa me metí? Ya que me anoté para, o quién me aventó, ¿verdad? Como en la alberca, dice, ¿quién me empujó para llevar este grupo o hacer esto? Porque a veces uno espontáneamente no lo haría, ¿verdad? Pero cuando sabes que es para dar vida, te da como fuerza a Dios para empezar y continuar y comprometerte. Entonces, poderme decidir en ese pensar de Dios como Dios piensa y empezar a optar por Él. Y aquí les pone esta cita de cantar, de los cantares, como la esposa del cantar de los cantares, podrás decir, lo abracé y no lo soltaré. Es decir, cuando llego el momento a decidirme por Él, o sea, incluso las cosas que haces, a veces hay gente que te agradece, otros que no, otros te valoran, otros no, otros te ponen like y otros no, y qué importa, ¿verdad? Dios te dice, hazlo por mí, abrázame a mí, ofrécelo por mí y tendrás vida, ¿verdad? O sea, a veces uno esperaría reacciones de otros, pero dices, no, no esperes de los otros, solo espera de mí, o sea, yo soy el único fiel. Por eso esta imagen que les ponía, ¿verdad? Pues que Dios pueda experimentar, me dé ese abrazo con todas mis fuerzas y que pueda tocar todas esas partes rotas que he tenido en mi vida para que se fundan de nuevo, ¿no? Así como Él nos abraza, nosotros poderlo abrazar a Él. Y así Él va a sanar pues todas pues, nuestras heridas, ¿no? Y para terminar, pues esta es la invitación para este ratito de oración. Con esta cita de Juan 4, del 5 al 19, que leíamos al principio, vamos a hacer un momentito de meditar y de preguntarle a Jesús, Jesús, ¿cómo quieres que yo pueda recibir este manantial que llevo dentro, ¿no? Y estos son los pasos de esta escalera, optar por él, contrastar su pensar, discernir lo que debe cambiar y decidirme por él. Son los 3 pasitos dentro de este escalón de la asimilación. Entonces, estas preguntas nos pueden ayudar para aplicarlas a esta cita, ¿verdad? Primero, ¿cuáles son los pozos que sientes que nada ni nadie los puede llenar? Esta mujer, cuando se encuentra con él, dice, Señor, es que el pozo es muy profundo, o sea, ponle nombre a esos pozos, a esos vacíos, a esas necesidades vitales que a veces ni tú en momentos le puedes poner nombre y que a veces ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu mejor amigo, ni tu mejor amiga te pueden dar. Solo Dios. Entonces, ponle nombre a esos pozos. Luego, más adelante es cuando Jesús le dice a la mujer, dame de beber.
Entonces, ¿tú crees que Jesús tiene sed de ti? Jesús le pide a la mujer, dame de beber, se pone necesitado y tú dices, ay, ¿cómo Dios? No, ahí ella le dice, tú como siendo judío me pides a mí samaritana, pero nosotros le podemos decir, tú como Dios todopoderoso, omnipotente y que eres el creador del universo, me estás diciendo, dame de beber. Y eso a mí me impacta. Ver en momentos en mi oración, así como vimos que está la mujer a los pies de Jesús sentada ahí cerca del pozo, yo muchas veces me he imaginado a Jesús, más bien él sentado abajo pidiéndome de beber. Mari, dame de beber. Y cada uno poner nuestro nombre. Ami, Nadia, Ivonne, dame de beber, te necesito. Entonces, encontrar a un Dios necesitado de mí. Entonces, ¿tú crees que Dios tiene sed de ti? ¿Qué necesita de ti? Y San Agustín decía que la oración es el encuentro de dos sedientos. Dios que tiene sed de mí y yo que tengo sed de Dios. Y uno puede decir, bueno, yo creo que yo tengo más sed de él que él de mí porque tengo muchísimos vacíos. Impresionantemente, yo una vez encontré eso en mi oración, ¿no? Jesús, cuando nosotros hablamos con él, se estremece y se emociona tanto que uno, de verdad, uno se sorprende. Yo así como que dice, Señor, pero a veces en mi oración ni te entiendo, ya leí la cita y no me dice nada. Yo cuando aprendí a orar, me empezaba así, veía a todos escribiendo y leyendo la Biblia, y yo decía, uy, ¿qué hago? Que ya no sabía qué hacer, me ponía a contar lo que había en el techo, en el piso, ¿no? O sea, me aburría, la verdad, o sea, no entendía qué me quería decir Dios. Y después empecé a escuchar su voz, ¿no? Tenemos que como ir como profundizando esta experiencia para poder escuchar su voz. Entonces, hoy poder de verdad decirle a Dios, Dios, ¿qué me quieres decir de verdad? Te estremece que yo hable contigo, aunque en ratos me aburro de orar, o me quedo dormida, o me quedo dormido, o ya no sé qué más decir, o estoy enojado. Incluso hay momentos en la oración donde tal vez tengo que discutir algo con Dios, o decirle algo que me ha costado, o reclamarle, o decirle por qué permitiste esto, por qué este sufrimiento, por ejemplo, ahorita lo de la pandemia, ¿no? Señor, ¿por qué no haces algo y haces un milagro, verdad? Y con tu varita mágica resuelves todo esto, pero resulta que esto no es un castigo de Dios, esto es mucho de la opción del ser humano y pues de mucha negligencia y bueno, cosas misteriosas que no sabemos qué hay detrás, pero lo que yo creo es que Dios sí está sacando mucho bien de esta pandemia, o sea, se está ingeniando, o sea, yo cuando, de hecho estuve en Guate, viví una situación muy fuerte, acompañando a una familia que les habían hecho como una demanda de una casa, haciendo un escándalo que fue mentira, diciendo una mentira, que había una persona abusado de alguien para quedarse con la casa, y eso era pura mentira, ¿no? Y yo así como, qué injusto, y resulta que eran parientes entre ellos, ¿verdad? Y la persona se quería quedar con la casa y les quitó la casa a parientes de ella, ¿no? Y yo me acuerdo que ese día cuando fui al juicio, porque me pidieron si podía testificar, le dije, claro que sí, yo tenía varios años de conocer a esta persona y fui a testificar, y cuando regresé a casa, recuerdo que llegué ahí a la capilla, ahí en Guate, cerca de la universidad, y ya yo sí me quedé así como llorando y enojada con Jesús. Le decía, Señor, ¿por qué no haces algo? O sea, esta mamá está sufriendo mucho, esta persona, bueno, mucho sufrimiento. Y yo pues también muy triste, ¿no? Y de hecho me puse a llorar y le digo, ¿tú qué haces, Jesús? Y recuerdo haber visto a Jesús llorando, o sea, llorando, diciéndome, Mari, ¿tú crees que no me duele? ¿No crees que esto me hace a mí sufrir? Claro, yo lloro con las situaciones de injusticia, de mentira, de abuso, de tantas corrupción que hay en el mundo, ¿no? Lloro. Pero me dice, en ti despierta enojo, rabia a esas personas y dirías tú, pues que las encarcelen a ellas, ¿verdad? Por mentirosas. Y ¿sabes lo que a mí despierta en mí? Más amor, más entrega, más donación. Y empiezo a ver por dónde, empiezo a mover personas que puedan captar mi amor y empiezo a buscar lazos de amor que sigan manifestándose ante estas personas. Y sí, fui testigo y gracias a Dios se venció el caso y gracias a Dios salió la verdad a la luz. Pero ¿cuántas situaciones hay de injusticia y de mal? Y que Dios te dice, yo ante el sufrimiento saco más amor. Y una de estas es esto, orar juntos y que aunque no nos podamos ver y aunque no podamos ir al templo y no podamos ir a la comunidad, Dios inventa lo que sea y dice, yo soy más fuerte que todo.
Mi amor es más fuerte y busco instrumentos y les pido a fulanito y a fulanita que me preste su boca, su voz, ¿verdad? A la otra que decía que su esposo fue el que la impulsó, ¿verdad? Oye, Ame, pues ya, ¿cuándo va a empezar este grupo de oración, verdad? Y tal vez con temor, temblor y todo, ¿verdad? Hubo un sí y así cada uno, ¿no? Entonces, hoy pensar que Dios tiene sed en mí. El tercer punto, que le has pedido a Él esa agua viva. Tú le has dicho, Señor, pues dame esa agua. Y Él le dijo después, ¿verdad? Pues dame esa agua para no tener que volver a este pozo, ¿no? Y lo más grande de esta cita que te invito a meditar es, ¿crees que hace de ti un manantial para alimentar a otros? Esta mujer era una sedienta de amor y por eso buscó tantos maridos, ¿no? Pero resulta que en el encuentro con Jesús le hace ver Jesús que no era sus pozos vacíos o su carencia afectiva lo que le distinguía a ella, era el manantial, esa capacidad de sacar vida, esa resiliencia para afrontar los problemas y las dificultades. Y es lo que Dios ve en nosotros. Un Dios que no ve nuestro pecado, nuestra herida, nuestro límite, nuestro vacío, sino ese manantial. Y cuando se acerca a nosotros a la oración, está viendo el manantial. Dice, esta mujer, este hombre, esta persona, tiene un gran manantial. Si me conociera, por eso le dice, si conocieras el don de Dios, tú me hubieras pedido agua y yo te daré esa agua viva. Lo único que hace en el encuentro es como destapar esa piedra o quitar esa piedra que no está dejando correr ese manantial. Pero cuando lo hablas y le dices, esto hay, Señor, estos son mis maridos, y no se escandaliza. Y es cuando empieza a salir ese manantial. Una señora, ahora que fueron los ejercicios en línea, vino un ratito aquí a la casa de acompañamiento y traía una situación fuerte con una persona que le estaba como metiendo mucha tentación como para ser infiel y como alejarse de su familia. Y yo le dije, mira, háblale a Jesús tal cual lo que sientes, porque es que si me mueve esta persona, ¿no? Y si me está distrayendo y tal, pero ¿qué hago? Me da miedo hablarlo con él. Y digo, así, tal cual, díselo y le vas a escribir una carta. Y antes de que te vayas, vamos a quemar esa carta. Y vas a sentir como, o sea, tú le vas a, en el fondo, el escribirla se lo estás entregando a Dios y al quemarla, pues ya, Señor, que se vaya. Y ya ella, al solo hablarlo y podérselo entregar a Dios, bueno, gracias a Dios tuvo esa gracia y de soltar esa situación y ya empezar a cortar y decir ya. Empezó a dejar de tener ese número y bueno. Entonces ahí decidió ella, discernió que no estaba algo que ella misma no se sentía bien, no era que Dios le estaba diciendo, eres una pecadora, te voy a mandar al infierno, no, fue por miedo, fue por amor a Él y por sentirse tan amada y por sentir el amor a su familia que dijo, no, no puedo permitir esto. Entonces, con dolor y temblor, porque también no es que era como tan agradable, pero ella sabía lo que quería. Entonces, optó por Jesús, se decidió por Él, por su familia, por Jesús en su familia, y entonces pudo dar ese paso. Entonces, se dio cuenta que dentro tenía un manantial, que no tenía que andar mendigando amor en esa persona, ¿no? Entonces descubrió que en el fondo nadie nos va a llenar, fíjense, incluso nuestra propia pareja. El otro es una persona que Dios me ha puesto como complemento, pero no para yo llenarme de él o él que se llene de mí, sino para que yo conectando con mi manantial pueda darle de esa agua, que es Jesús, y pueda él darme también de esa agua. Que de hecho mi mamá pues eso también lo vivió, ¿no? Dice, sin oración yo no hubiera podido superar las dificultades en el matrimonio, pero él me dio la fuerza. Y ahora pues que está viuda, ¿verdad? Dice, no, pues ahora sí podemos compartir el mismo esposo y ya Jesús es mi esposo y bueno, a veces se imagina bailando con mi papá y a veces con Jesús, entonces pues reconocer que el amor de nuestra vida que jamás se nos va a morir es Jesús y entonces Él nos capacita para el amor en familia, en pareja y también con los hijos. Cuando la paciencia, el amor se acaba, pues Dios nos da esa fuerza para seguir amando donde ya no amaríamos. Entonces, bueno, estos últimos renglones que Él cada día te elige, te busca en tus pozos, Él va a buscarte a tus pozos, Él opta por ti y dice, antes de que tú optes por Él optó por ti, te buscó, te salió el encuentro a través de este taller de oración y te dice, tráeme tus maridos, tus miedos, tus vacíos, tus heridas y discierne lo que hace cambiar. Y ahí es la aplicación, ¿verdad? Si conocieras quién soy y el agua viva que tengo, pues optarías por mí, ¿verdad? Y María, se nos va a cortar la llamada por el tiempo. sí. Muy bien, termino con esta frase. Serás manantial de vida para muchos y decídete por él. Entonces, pues con esta invitación, dejar que él mire por dentro ese gran manantial que llevamos para decidirnos por él. Entonces,